La tuberculosis es una enfermedad infecciosa y potencialmente seria que afecta principalmente los pulmones, pero también puede atacar otras partes del cuerpo. Es causada por una bacteria que se contagia de persona a persona a través de pequeñas gotitas diseminadas en el aire al toser o estornudar. Bueno, la tuberculosis es una enfermedad infecciosa que es causada por una bacteria llamada bacilo tuberculoso o bacilo de Koch. Tiene forma como de bacilo o bastón y puede afectar a personas de cualquier edad. Y lo más importante es que es una enfermedad que es prevenible, que es curable y es tratable. En realidad hay muchos casos y Maldonado en algún momento estuvo equiparado con Montevideo, o sea, estuvimos en primer y segundo lugar. Hoy en día creo que ya estamos en el quinto lugar. La Valleja aumentó mucho, este año aumentó más La Valleja que Maldonado. Pero fue también por el tema de la pandemia. En 2020, como todos teníamos que quedarnos en casa y no salíamos, como que ahí se dejó el diagnóstico, se hizo como un diagnóstico tardío de la enfermedad, entonces eso también dio que la incidencia bajó un poco, pero no es que bajen los casos, bajó el tema de la pesquisa por la pandemia. Nosotros ahora tenemos alrededor de unos 50 pacientes. Entre incidencia del año pasado y la incidencia de este año, porque ¿qué pasa? El tratamiento dura 9 meses, entonces algunos empezaron el año pasado y otros este año. Sí, más o menos. Ante la pandemia más o menos. Ante la pandemia este año hemos tenido más casos y hemos tenido más pesquisas y hemos podido hacer más control de contactos, porque el año pasado tuvimos menos control de contactos y menos pacientes por el tema de la pandemia, pero este año hemos podido hacer mejor como la pesquisa de identificar antes los casos. En realidad la tuberculosis se transmite a través del aire, ¿tá? Por gotitas o microgotitas que quedan suspendidas en el aire cuando un paciente que tiene tuberculosis ¿tá? Con capacidad de infectar a otros, ¿tá? A eso se le llaman bacilíferos, al cantar, estornudar o toser, liberan esas bacterias, esas microgotitas que contienen a la bacteria y quedan suspendidas en el aire hasta por varias horas. Y después un sujeto, una persona, al compartir un contacto estrecho y prolongado, se puede infectar con esta bacteria, ¿no? Esta bacteria entra al aparato respiratorio de las personas expuestas, llegan hasta los pulmones y ahí es que comienza a activarse el sistema inmunológico, el sistema de defensas. Ahí actúan los macrófagos, los linfocitos, formando una estructura que se llama granuloma, en el cual las bacterias, los bacilos quedan como dormiditos o contenidos. Y no necesariamente quiere decir que esa persona esté enferma de tuberculosis. Cuando el germen de la tuberculosis se encuentra en el cuerpo, sin que se hayan presentado síntomas evidentes, hablamos de infección latente de tuberculosis. La enfermedad propiamente dicha indica que las personas presentan síntomas y es en estos casos que puede contagiar a otros. Porque más de un tercio de la humanidad está infectada con el bacilo de la tuberculosis. Lo que pasa es que no sabemos. Si nosotros nos hiciéramos un PPD a todas las personas que llegan y da hiperérgico, ahí tendrías que tomar el preventivo. ¿Tá? Yo, por ejemplo, cuando entré acá no tenía, a pesar de que yo trabajaba en enfermería, en piso y todo, yo no tenía ninguna reacción. A los 3 meses creo que me lo repetí y me dio 25. Pero claro, yo trabajo con pacientes enfermos. Entonces no me enfermé, pero sí el virus vive en mí. Entonces yo para evitar enfermarme en el futuro tengo que tomar esa medicación. Sí, en un 5 al 10% luego de esa exposición se puede producir la enfermedad de tuberculosis. ¿Tá? En general es cuando el sistema inmunológico falla. ¿Tá? Sin duda que pesan factores individuales, factores sociales, factores epidemiológicos que tienen que ver con el contacto, la edad, los menores de 5 años, mayores de 65, el estado inmunológico, si son pacientes HIV, si son diabéticos o sufren de enfermedad renal crónica.
Puede afectar a personas de cualquier edad. Las personas con mayor riesgo son aquellas cuyos sistemas inmunológicos están debilitados, como las que viven con VIH, las que padecen desnutrición o diabetes, así como los consumidores de tabaco, que corren un riesgo mucho mayor de enfermar. Hay una cosa que son los determinantes sociales de la salud y que en esta patología en particular está muy cruzada porque tiene que ver con las condiciones de vida de la gente. La pobreza es una de las cosas que determina la forma en la que viven las personas, ¿no? En la cuestión de la vivienda, el acceso a la salud, el acceso al agua potable, a la alimentación adecuada, también las condiciones de vida, el hacinamiento, el colecho. Los pacientes, la mayoría, son pacientes muy vulnerables en situación de calle, drogadicción, entonces mala alimentación. Entonces eso también hace de que se agrave la patología. En ese equilibrio huésped-ambiente y vector, digamos, en donde cualquier desequilibrio se produce la infección. Entonces, es ese equilibrio es el que a veces se pierde. Y bueno, en esto en el que hay poblaciones que son particularmente vulnerables, por ejemplo, la población carcelaria, por el estrecho contacto que tienen, en nuestro país hay mucha población carcelaria y que después salen a la comunidad. Muchas veces los casos son detectados allí, son tratados, aislados, pero a veces no. Entonces, cuando una persona tiene tos y expectoración por más de 15 días, bueno, debería consultar a su médico y mediante un interrogatorio y un examen físico puede sospechar la enfermedad de tuberculosis y bueno, nunca va a tener certeza de que tiene tuberculosis y le puede sugerir hacerse algunos exámenes, ¿no? Por ejemplo, una baciloscopía, que es un estudio de la expectoración, donde se ven los bacilos o la bacteria bajo microscopio después de teñirlos con una tintura. Le puede pedir estudios radiográficos como una placa de tórax o una tomografía computada. Se pueden hacer otros exámenes microbiológicos que se llaman GeneXpert, que son estudios de PCR muy similares a los que se estudian para hacer el diagnóstico de COVID-19. Cuando alguien desarrolla tuberculosis activa, los síntomas pueden ser tos, fiebre, sudores nocturnos, pérdida de peso, entre otros, y pueden ser leves durante muchos meses. Esto puede hacer que la persona afectada tarde en buscar atención médica, con el consiguiente riesgo de que transmita el germen a otros sujetos. Bueno, la tuberculosis pulmonar, que es la forma más frecuente de presentación, puede causar tos por más de 15 días de evolución. A veces se acompaña de flema o expectoración con sangre, que puede ser acompañada de dolor torácico o dificultad para respirar, disnea, cansancio, decaimiento, adelgazamiento, sudoración nocturna, fiebre. Centralizar que la persona que tenga tos por más de 15 días, que tenga expectoración, que pueda tener fiebre o sudoración nocturna, esa sudoración que durante las horas de la noche moja la cama y que no tiene explicación y a veces sin fiebre, que consulte a su médico y que bueno, que es uno de los síntomas. ¿Tos seca, verdad? No, tos productiva. Generalmente la tos, a diferencia por ejemplo del COVID, que generalmente es tos seca, o de otras enfermedades, infecciones respiratorias, la tos es una tos no es continua, a veces tiene durante periodos del día donde se hace como accesos de tos y es una tos productiva. A veces, puede tener sangre, pero a veces no. Pero si es una tos que perdura en el tiempo, con flemas y que perdura en el tiempo por más de 15 días, esa tos no es normal. Porque a veces, por ejemplo, pacientes fumadores o personas que o EPOC crónico o alguna enfermedad tienden a minimizarla y en realidad es una de las cosas principales que tienen que tener en cuenta, que deben consultar porque a veces... Es lo que tú decías, no conozco a nadie, pero a veces tal vez conoces y no lo sabes y a veces el contacto puede estar ahí también. Los bacilos, las microgotitas con bacilos, con bacterias adentro, quedan suspendidas en el aire a veces hasta varias horas. O sea, si el lugar es chiquito, oscuro,
mal ventilado, y hay una proximidad entre el huésped y la persona enferma. Todos esos aspectos condicionan que la persona se pueda infectar de tuberculosis. La tuberculosis no se contagia como una gripe. Es más difícil. Tienes que estar en un lugar cerrado por más de 6 horas, compartiendo por varios tiempo una habitación con una persona enferma. El tema es que a veces, como el diagnóstico es tardío, la persona puede estar enferma, puede no tener síntomas y puede estar contagiando. Entonces nosotros lo que hacemos es, cuando se diagnostica a la persona, estudiamos a todo el núcleo familiar, ¿tá? Independientemente de la localización que tenga el enfermo, nosotros tenemos que estudiar a todo el núcleo. Estudiamos a toda la familia y después de ahí vemos quién tiene que hacer una medicación preventiva, que esa no es supervisada, ¿tá? Pero la tiene que hacer durante 3 o 6 meses, dependiendo de los resultados de los estudios que se les hace. La tuberculosis no se transmite por abrazar, tocar objetos, compartir mate, etcétera, como otras enfermedades infecciosas, ¿tá? Y se necesita un contacto estrecho y prolongado en el tiempo, ¿tá? No es que uno se expone a alguien que tiene tuberculosis un periodo de tiempo muy escaso, muy pequeño, y un ratito en un lugar amplio ventilado y se vaya a agarrar tuberculosis. La persona que no reciba tratamiento puede enfermar gravemente o incluso morir. La tuberculosis es una enfermedad que se puede tratar y curar. Se trata con una combinación estándar de 4 medicamentos que se administran durante 6 meses y debe ir acompañada de la facilitación de la información y el apoyo por parte de un trabajador de la salud o un voluntario capacitado a tal efecto. Sin este apoyo, la adhesión al tratamiento es mucho más difícil. En el 2015 se comienza con el proceso de descentralización del tratamiento de la tuberculosis, que en realidad lo que hace es conectar a la lucha antituberculosa, que es, digamos, el organismo que se encarga del tratamiento y del control de los pacientes con tuberculosis, y conecta a las instituciones o los prestadores de salud. Antiguamente el paciente que era diagnosticado con tuberculosis era derivado a la lucha antituberculosa y ellos exclusivamente quienes se encargaban del tratamiento y todo eso. Ahora, si bien ellos siguen en eso, hay una descentralización y mantenemos una conexión con la lucha antituberculosa, donde también se tiene un conocimiento de los pacientes, en qué situación está, con la solicitud de estudios que ahora se realizan por parte de los prestadores, y se envían a la lucha antituberculosa. Entonces se mantiene un contacto y un mayor conocimiento en realidad de la población, porque había población que a veces era diagnosticada por contacto, y nosotros como prestador de salud no teníamos la información. El tratamiento es muy largo, hay tratamientos de 6 meses, de 9 meses, y algunos, dependiendo de la localización, puede ser hasta 12 meses. Entonces es muy difícil para el paciente adaptarse a nuestro tratamiento, por eso hay muchas pérdidas de seguimiento, que con la descentralización lo que logramos fue acercar el tratamiento al paciente y no que el paciente viniera hacia nosotros. O sea, nosotros podemos enviar un paciente de ACE a un prestador privado o uno de prestador privado a una policlínica de ACE. La idea es acercarle el tratamiento, que el paciente también cree un vínculo con el personal de salud, porque nosotros tenemos que vigilar si hacen una hepatotoxicidad, si hacen alguna reacción alérgica. Entonces nosotros tenemos que estar pendientes de eso. La tuberculosis se trata con antibióticos, ¿tá? El objetivo del tratamiento es disminuir la capacidad de infección, ¿tá? Y por otro lado disminuir las secuelas que pueden quedar con la infección, ¿no? En estos tratamientos son 6 meses o más. Tiene 2 fases de tratamiento, una fase inicial que es como intensa, que es durante 2 meses, que las personas toman el tratamiento todos los días, de lunes a sábados, ¿tá? Y la dosis del medicamento son dosis fijas combinadas, o sea, quiere decir que en una pastilla hay 4 antibióticos, ¿tá? Que se ajustan según el peso del paciente, ¿tá? Y después tiene una fase de mantenimiento, que son 4 meses, que la medicación se toma lunes, miércoles y viernes,
pero en vez de ser 4 drogas o 4 antibióticos, son 2 antibióticos, ¿no? La medicación siempre se debe tomar en ayunas, a primera hora de la mañana, generalmente con agua o con algún jugo, pero nunca se debe ingerir con lácteos. Pobre gente, yo a veces veo al tratamiento y son en ayunas, son 4 o 5 comprimidos que toman diario, o sea, es muy fuerte la medicación. Por eso es estrictamente supervisada. El tema es que como son asociaciones de antibióticos, el tratamiento que se empieza y se deja en esta intermitencia que no es tan fácil, es como una enfermedad crónica. Generalmente la persona que tiene una enfermedad crónica le cuesta al principio el reconocer la enfermedad y poder cumplir el tratamiento. Y con esto pasa lo mismo. Entonces, cuando se deja de cumplir el tratamiento con antibióticos, pasa que se genera, el bacilo empieza a generar resistencia y eso hace que después no responda a la medicación. Si el paciente toma la medicación un día, 2 días y después deja de tomarla y después vuelve a la semana, y entonces eso no sirve, causa una resistencia y lo que hace es causar una multidrogoresistencia a las drogas. Entonces la tuberculosis sería peor, porque la tuberculosis se puede localizar en cualquier órgano y ahí puede agravar la patología del paciente. Durante la pandemia se implementaron por la lucha antituberculosa otras estrategias como videollamada o un mensaje en video grabado, en el cual el paciente dice la fecha, la hora y se toma la medicación y envía ese video a la lucha antituberculosa, quien en pandemia está controlando y supervisando el tratamiento. Con el tema de la pandemia perdimos un poco la presencialidad, pero pasamos a lo virtual. Entonces el paciente levanta la medicación o de este centro o de la policlínica, pero nosotros supervisamos el tratamiento por videollamada. Todos los días le hacemos una videollamada a los pacientes, obviamente que el que tiene internet, porque tenemos el otro que no tiene el internet, entonces ese sí se acerca a la policlínica o viene acá a tomar, o a veces nos hace un video y nos manda un video cuando agarra internet de algún lugar. Pero tenemos pacientes que están en una situación a veces económica que no tienen los medios ni siquiera para la alimentación. Entonces también es muy difícil. Es una enfermedad que está determinada por la situación social y también el tema de la falta de trabajo, del acceso a la salud. Muchas veces son pacientes que no pueden pagar los exámenes médicos, los tickets que generan los costos y, por ejemplo, la radiografía de tórax de los pacientes que están en tratamiento en la lucha antituberculosa son sin costo. Porque la medicación es totalmente gratuita, independientemente de que sea de una mutualista privada o pública, la medicación sale de acá y es sin costo para la institución y para el paciente. Generalmente son personas jóvenes, un poco sí lo que ha estado llamando un poco más la atención ahora han sido los niños, sobre todo la cantidad de niños que tenemos en lo que nosotros llamamos cupeo, quimioprofilaxis, que es aquellas personas que fueron contactos estrechos y que se les da medicación para la prevención de la infección. No es un tratamiento tan largo como el tratamiento de aquel que tiene tuberculosis, pero bueno, se realiza de acuerdo a los criterios que el médico, en este caso el neumólogo especialista en tuberculosis que de la lucha antituberculosa, determina con los estudios del paciente. Nosotros damos la vacuna BCG al recién nacido. Lo ideal es darla en la maternidad antes que el niño vuelva a su domicilio, porque esta vacuna previene la tuberculosis y la tuberculosis infantil es la más grave, es la forma más grave de tuberculosis. Entonces, para prevenirla se le da la vacuna y bueno, se supone que el bebé no va a tener tuberculosis, dura un largo tiempo. Es una enfermedad que compromete a personas jóvenes, ¿no? Entre los 15 y 54 años. O actualmente que hemos tenido, no particularmente en nuestra institución, pero sí han pasado con pacientes en otros lugares en donde han sido casos más graves en personas más jóvenes.